Muy bien, entonces retomando el programa, le damos la bienvenida al doctor Carlos Brizuela. Él es profesor también en el posgrado e investigador en el área de biología computacional. Y esta mañana su charla se titula Arsenal computacional para la lucha contra patógenos. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos todos. En el mundo han vivido aproximadamente 117.000 millones de seres humanos, ¿no? Es un estimado porque no podemos saber desde hace 190.000 años más o menos con exactitud cuántos éramos, pero ese es el número, ¿no? En la actualidad, pues vivimos cerca de 8.000 millones de personas. Una de las causas principales de muerte de nuestra era es el cáncer, ¿sí? Junto con otras afecciones que tienen que ver con el corazón. Esto va a cambiar probablemente para el año 2050, donde se estima que la principal causa de muerte va a ser las infecciones, particularmente las infecciones bacterianas. Entonces, mi charla tiene que ver con cómo podemos hacer desde el área de ciencias de la computación, de las ingenierías, de las ciencias exactas, para ayudar a que esto no suceda, ¿no? Entonces, de eso se trata la charla. Todos hemos sido testigos de las aplicaciones exitosas, por ejemplo, que ha tenido el aprendizaje profundo a la fecha, en reconocimiento del habla, en traductores automáticos, ¿no? En los carros autónomos, también en el área de biología, biomedicina, en cuestiones que tienen que ver con comportamiento, etcétera, ¿no? Robótica, ¿no? Entonces, un poco es cómo podemos utilizar estas técnicas, los modelos que aquí surgen y otros del área de inteligencia artificial en general, para luchar contra patógenos, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los patógenos contra los cuales queremos luchar, ¿no? Pues los patógenos que nos afectan directamente a los seres humanos, en mayor cantidad están las bacterias, que son el 38%, ¿sí? Le siguen los parásitos, 25%, hongos, 23%, y los virus, 14%. Entonces, así están distribuidos los patógenos que afectan directamente al ser humano. Uno de los problemas fuertes, como les platicaba, es esto que está aquí, la estimación que para el año 2050, pues se estima aproximadamente 10 millones de muertes por infecciones contra bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, ¿no? Una publicación reciente de una muy prestigiosa revista de medicina, la Lancet, pues nos hace un recuento más o menos de cuáles son las bacterias que están causando estas muertes, ¿no? Probablemente ustedes no pueden leer desde aquí, pero en primer lugar está Escherichia coli, que es una bacteria que es huésped en todos nosotros, ¿no? Y hay variantes patógenas, ¿no? que resisten a los antibióticos, ¿no? Después, el segundo está Staphylococcus aureus, que es una bacteria que lo tenemos normalmente en la piel. O sea, a lo que quiero ir con esto es que no son bacterias extrañas, ¿no? Que vienen de otro lugar, sino bacterias que conviven con nosotros regularmente. Ese es el tema de las bacterias. En el caso de hongos, hay aproximadamente 4.000 especies que son patógenos a humanos y animales, ¿no? 400, perdón, especies. 8.000 especies de hongos causan enfermedades en plantas, ¿no? Y hay una pérdida de este tamaño de 125 millones de toneladas de los 5 cultivos más importantes, ¿no? Esto es debido a infecciones por hongo. Y directamente para el ser humano, de manera directa, más de 300 millones de personas de todas las edades son afectados por una infección seria de hongos cada año. Y se estima que ese número de 1.35 millones tiene un desenlace fatal. Algo que es muy cercano para todos nosotros
es la pandemia producida por un virus, el SARS-CoV-2. Aquí hay una representación en caricatura de este virus. ¿Sí? Y esta que está aquí, que parece un arbolito, es un receptor en la célula que permite, digamos, que el virus se internalice en la célula. Esta misma proteína externa, y este es el que aquí vemos como un arbolito en verde, es el que se conecta, digamos, y permite el ingreso. Ahora, entonces, tenemos bacterias, hongos y virus. No estoy hablando ahora de parásitos. Y una pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué pasa con los fármacos tradicionales? O sea, ¿por qué simplemente no pedimos a las farmacéuticas que hagan más fármacos contra estos patógenos? Y el problema es que la industria farmacéutica está atravesando por algo que se conoce como la ley de Rum, que es la inversa de la ley de Moore, que conocemos bien en computación, donde dice que el costo de traer al mercado un nuevo fármaco se duplica cada 9 años. Entonces, si vamos haciendo ese crecimiento exponencial, pues va a llegar un momento que no vamos a tener suficiente dinero para producir un solo fármaco. ¿Cuáles son las opciones o cuál es el conjunto de alternativa que tenemos para estos fármacos tradicionales? Pues son al menos 3. Uno son los anticuerpos, que ustedes habrán escuchado por ahí de terapias con anticuerpos, que se suena mucho ahora. Bacteriófagos, que son virus que matan bacterias, ¿no? O sea, infectarnos con virus para matar una bacteria cuando ya no hay ninguna otra solución. Y también unas proteínas pequeñas que se llaman péptidos, que es el tipo de, digamos, de herramienta que nos interesa a nosotros abordar, diseñar, identificar, etc. ¿Dónde están estos péptidos? Estos péptidos están prácticamente en todo el espectro de la vida, desde bacterias hasta el ser humano. Por ejemplo, en la mano nosotros expresamos ciertos péptidos que son capaces de matar bacterias, ¿no? O sea, en general es la primera línea de defensa, es parte de lo que se conoce como nuestro sistema inmune innato, no el adaptativo, el innato, el primero que responde cuando hay un ataque externo, ¿no? Dado este panorama, una pregunta aquí es, ¿cómo podemos ayudar desde el punto de vista de ciencia de la computación con las herramientas que nosotros desarrollamos o tenemos o conocemos? Primero es ver cómo se descubren normalmente los fármacos. La gente toma una muestra de la naturaleza, de algo que pudiese, por tradición, se sabe que sirve para, no sé, curar cierto tipo de infección, etcétera. Entonces, lo que uno hace es lleva eso al laboratorio y empieza a fraccionarlo, ¿sí?, en pequeños componentes, digamos, de eso que uno cree que tiene algún potencial. Y luego se va probando cada fracción contra un blanco en particular, que puede ser una bacteria o un hongo, por ejemplo, y ver si hay alguna fracción de esa planta o de esa raíz o de lo que sea que mate a ese patógeno. Como se imaginarán, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hay que estar fraccionando, repetir experimentos, cultivando los patógenos, hacer las pruebas, etcétera. Entonces, ese ha sido como que el método tradicional. El método computacional en realidad no es tan diferente de eso, solo que cambia, digamos, el sustrato de dónde lo hacemos. Tenemos un bloque principal de diseño que se basa en buscar y optimizar. O sea, yo tengo un concepto, voy probando diferentes conceptos y trato de optimizar ese concepto con respecto a algo, ¿no? Todavía no les voy a comentar con respecto a qué, pero es un poco la idea. Después construimos un modelo computacional de ese concepto y predecimos si ese diseño va a tener la función que pretendemos que tenga, ¿no? O incluso podemos echar mano de simulaciones a nivel, digamos, microscópico o a nivel de nanoescala en realidad, ¿no? Tenemos al menos dos enfoques computacionales. Uno es basado en optimización, donde nos interesa optimizar algo que vamos a definir más adelante como la estructura tridimensional,
del fármaco o del candidato a fármaco, y el otro que tiene que ver con aprendizaje de máquina, ¿no? Que está pues, muy de moda todavía. Estamos quizás en finalizando el segundo tercio, digamos, de la época esta de la fama de los enfoques de aprendizaje de máquina. Tenemos enfoques clásicos y profundos. Bueno, voy a explicarles brevemente cuál es la idea con este enfoque basado en optimización. Ok. Como nos interesa a nosotros diseñar una proteína pequeña, que es un péptido, no es otra cosa más que unos bloques constructores, digamos, que se van pegando para hacer una proteína, ¿no? Aquí tengo una proteína que tiene 5 aminoácidos, y cada uno de estos aminoácidos no es otra cosa más que un conjunto de átomos, y todos, aquí tengo 5 esferas más grandes representando a cada una de estas 5 esferas que están aquí. Y si se fijan, todos repiten un patrón. Hay un átomo de carbono, los átomos de carbono están pintados de gris, los átomos de oxígeno están de rojo y los de nitrógeno de azul, ¿no? Y aquí también se ve algo más pequeño que es un hidrógeno, pero esa estructura se repite, ¿no? Tengo 2 grises, un rojo, ya sea arriba o abajo, y un azul, ¿no? Entonces aquí también tengo 2 grises, el rojo abajo y el azul, 2 grises, el rojo arriba y el azul, y eso se repite en todo y cada uno de los aminoácidos. ¿Qué es lo que hace que uno sea una M, otro sea una E, otro sea una Y, etcétera? Es esto que está en color morado, ¿sí? Y eso que está en color morado se llama la cadena lateral del aminoácido, y no es otra cosa más que un conjunto también de átomos, y lo que va a hacer una letra diferente de otra es que átomos estén ubicados ahí, ¿no? Entonces, eso es básicamente una proteína o un péptido en este caso. ¿Por qué son relevantes? Porque las proteínas están involucradas en todo el proceso que tiene que ver con la vida dentro de la célula. Cualquier reacción que se imagine dentro de una célula va a estar mediada por alguna proteína, ¿sí? Entonces, la proteína pues, es una cadena de esos bloques constructores que les mencioné recientemente, y se va plegando para adoptar una estructura que equivale con la conformación de mínima energía libre, ¿sí? ¿Y por qué de mínima energía? Porque imagínense simplemente algo que no tenga su energía mínima, va a tener energía que gastar, ¿no? Entonces probablemente se va a estar moviendo, reconfigurando, hasta que esté en una posición donde ya no tenga energía que gastar, esté en un mínimo energético. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Catálisis, como la pepsina, que es una proteína que la tenemos en el estómago, que nos ayuda a digerir alimentos, ¿no? Reguladores, como la insulina. Estructurales, como la queratina que tenemos en la uña, por ejemplo. Las defensivas, como los anticuerpos, ¿sí? Las de transporte, como la hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos que lo requieran, y también sensores en particular. Hay un problema muy relevante para diseñar estas proteínas, y es justamente saber predecir cuál va a ser su estructura, ¿no? En el problema de predicción de estructura, yo tengo la secuencia esta de aminoácidos, y lo que quiero predecir es cuál les van a ser las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos que mencionamos en las diapositivas pasadas, ¿no? Esa es la idea de predecir la estructura, es decir, me dan la secuencia y yo tengo que decir que el átomo que está en la posición 1950, ¿sí?, va a estar en las coordenadas 1.735 menos 1.685 y la Z 23.280. O sea, predecir la estructura significa predecir dónde va a estar cada uno de los átomos de esa proteína, ¿no? Actualmente hay más de 15 millones de secuencias capturadas, o sea, conocidas de la naturaleza, y al día de hoy, cerca de 200.000 realmente estructuras. O sea, hay una brecha bastante grande entre el número de estructuras resueltas por algún experimento y la cantidad de secuencias conocidas, ¿no?
El problema de diseñar la proteína es el inverso de esto, de predecir la estructura. Es decir, ahora me dan como dato de entrada las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos y yo tengo que decir cuál va a ser la secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue sus coordenadas van a coincidir con esto, ¿no? Entonces, este problema es un problema también de optimización combinatoria y lastimosamente pertenece a una clase de problemas que se conoce como NP difícil, problemas para los cuales no conocemos a la fecha algoritmos eficientes que lo puedan resolver y probablemente mucha gente cree que estos algoritmos no van a existir, no existen. Muy bien, entonces vamos avanzando un poquito en este problema de diseño. Supónganse que esto que está en gris, ¿sí? Esto que está en gris es una proteína relevante para una bacteria, ¿sí? Es fundamental para esta bacteria. Si le pasa algo a esta proteína de la bacteria, la bacteria no puede vivir, ¿no? Entonces, eso convierte a esta proteína en un blanco ideal para diseñar otra proteína, esta que está aquí, que se le va a pegar y va a impedir que esta proteína de la bacteria realice su función y eventualmente la bacteria muera. Entonces, ¿en qué se traduce el problema? En que tengo yo esta estructura, que son coordenadas X, Y, Z de diferentes átomos, ¿no? Que lo replanteamos así. Esto lo tenemos que pasar por una caja negra, digamos. Esta caja negra no es otra cosa más que un generador de secuencias, ¿sí? Y esta caja negra nos da una secuencia que cuando esta secuencia se pliega en su configuración de mínima energía, el objetivo es que coincida con esta estructura. ¿Por qué? Porque si coincide con esta estructura, eventualmente va a poder ir a pegarse a esta otra proteína de la bacteria y eventualmente matar a la bacteria, ¿sí? Lo mismo se puede pensar para una proteína involucrada en cáncer, por ejemplo. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso. ¿Qué se ha hecho? Pues varios investigadores han trabajado en este problema de diseño. Quizás uno de los más famosos, más prestigiosos es el doctor David Baker de la Universidad de Washington, con una plataforma que se llama Rosetta Design, que es capaz de diseñar, digamos, cierto tipo de proteínas con cierta precisión, ¿no? Después está también otro grupo del profesor Steve Mayo de Caltech, etc. Son los grupos que iniciaron realmente. Hoy hay en el mundo un número mucho más grande. ¿Cuál es la idea que está detrás de todas estas propuestas? Es la siguiente. Estos métodos reciben como entrada coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos de la proteína que yo quiero diseñar. Tienen un optimizador de secuencias. Ese optimizador de secuencias lo que hace es genera una secuencia y después esto se alimenta a un algoritmo que se llama empacador de la cadena lateral, que le voy a explicar a continuación en qué consiste. Una vez que se empaca la cadena lateral, se calcula la energía, ¿sí? Y si yo tengo una cota para el mínimo de esa energía y mientras no llegue a esa cota o mientras pueda seguir mejorando la energía, voy a seguir generando nuevas secuencias, ¿no? Habrá un momento en el cual ya va a haber una convergencia, ya no voy a mejorar la energía de esa proteína, entonces esa va a ser la secuencia que mi algoritmo va a arrojar como resultado. ¿Qué es esto de empacar la cadena lateral? Consiste en lo siguiente: yo tengo las coordenadas X, Y, Z de cada átomo de la proteína que quiero diseñar y además tengo la secuencia, ¿no? Y teniendo la secuencia, lo único que significa es que a este esqueleto yo le tengo que agregar ese grupo que le salía flotando en la diapositiva anterior, ¿sí? Y decirle en qué posición tiene que ir, ¿no? Ese es el problema realmente de empacar. Es decir, que si yo hago un zoom de estos dos aminoácidos, el primer aminoácido tiene su cadena lateral, tiene todas estas configuraciones posibles. El aminoácido de al lado, que es diferente, tiene todas estas configuraciones posibles. Y eso nada más son dos. Imagínense una proteína de 350. Cada uno de ellos tiene diferentes posiciones
Y lo que yo quiero encontrar es la combinación, es decir, nada más una posición, una configuración por cada aminoácido, tal que minimice la función de energía, ¿no? Yo tengo que seleccionar, de todos estos tengo que seleccionar 2, pero si tengo 350, tengo que seleccionar una configuración para cada aminoácido, entonces 350 configuraciones diferentes. Este problema fue modelado en el 97 y también se demostró que pertenece a la clase NP difícil, ¿no? Problemas para los cuales de vuelta pues no conocemos algoritmos eficientes que los puedan resolver. Muy bien. Una alternativa a este procedimiento, gracias a los avances que han logrado empresas como DeepMind, es en vez de calcular la energía, ¿por qué no utilizamos un predictor bueno que existe hoy día, que es, por ejemplo, lo que se llama AlphaFold de DeepMind de Google? Y la idea es la siguiente. Tenemos de vuelta la entrada, las coordenadas X, Y, Z de la proteína que queremos diseñar. Tenemos el optimizador de secuencias que nos genera una secuencia y ahora en vez de empacar la cadena lateral, que es un problema NP difícil, lo que hacemos es usamos un predictor de estructura que puede ser cualquiera de estos tres, que nos va a generar una estructura y lo que hacemos es comparamos esa estructura que nos genera el predictor con la estructura objetivo. Y la diferencia entre estas estructuras retroalimentamos al optimizador de secuencias para que vaya generando secuencias que generen a su vez predicciones que se parezcan cada vez más a la estructura objetivo. Esa es la idea. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer si es que logro eso? Pues les comentaba que esto se podría aplicar, por ejemplo, también en cáncer, ¿sí? Hay un proceso que se llama angiogénesis, que es simplemente el crecimiento de los vasos sanguíneos para alimentar a los tumores. ¿Cómo ocurre eso? El tumor que no está conectado a ningún vaso sanguíneo genera expresa una proteína, ¿sí? Que se llama VEGF. Y esa proteína se va y le dice al vaso sanguíneo, ¿sabes qué? Necesitas crecer en aquella dirección, ¿no? Entonces el vaso sanguíneo, como lee esa proteína que le da ese mensaje, crece hacia donde está el tumor y entonces el tumor se alimenta, o sea, le llega todos los nutrientes a través de los vasos sanguíneos y empieza a crecer, ¿no? ¿Qué pasa si yo conozco la forma exacta de esa proteína? La VEGF, por ejemplo, es esto que está aquí, y como es una cerradura, y le puedo diseñar una llave. ¿Sí? ¿Qué sería esta llave? Pues esta llave no sería otra cosa más que una proteína. ¿Sí? Entonces, eso significa, ¿qué necesito saber para diseñar esta proteína? Necesito saber la forma de la cerradura, es decir, las coordenadas X, Y, Z de lo que yo quiero diseñar. Entonces, si yo soy capaz de diseñar esa llave para esa cerradura, en principio estaría impidiendo que este tumor envíe esas señales a los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos irriguen y permitan que crezca el tumor. Claramente no es nada más una cuestión de compatibilidad geométrica. Existen otras cuestiones que se deben cumplir, como compatibilidad físico-química, pero pues, con eso no nos vamos a complicar. Con que podamos hacer la llave en la forma que tiene que tener, pues ya es un gran avance. Muy bien. Entonces, ese es el enfoque basado en optimización, ¿sí? Vamos a ver el enfoque basado en aprendizaje de máquina, basado en conocimiento, ¿sí? Supónganse que hay una rana, bueno, hay un montón de ranas, ¿no? Son anfibios, viven en un medio húmedo y las ranas tienen una piel muy delicada, ¿no? Sin embargo, generalmente, en la mayoría de los casos, las ranas no se infectan con hongos, ¿sí? Viven en un medio húmedo todo el tiempo, no se infectan con hongos. ¿Por qué? Una hipótesis es que estas ranas están generando en su piel unos péptidos que son antifúngicos, o sea, péptidos que matan hongos, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo tradicional? El mecanismo tradicional sería tomar muestras de la piel, ir a fraccionarlos en un montón de fracciones bien pequeñitas y cada una de esas fracciones probarlo contra un cultivo de hongos, ¿no? Y ver si hay alguna fracción que mata el hongo. El enfoque computacional puede ser simplemente
tomar todas las proteínas. Hoy en día se puede secuenciar, saber cuáles son las proteínas de un tejido sin mucha dificultad, y con un método, digamos, de interrogación computacional, preguntar si algún fragmento de eso tiene la propiedad de ser antifúngico, ¿no? Es decir, tener un método al cual yo le introduzca un fragmento de todas las proteínas que tiene la piel de la rana, y preguntar si es antimicrobiano, ¿sí? Si la respuesta es sí, pregunto contra qué, ¿no? Si es antiviral, si es antifúngico, antibacteriano, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, mi predictor me dice que es antibacteriano, lo que hago es pregunto si es antigram positivo o antigram negativo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos es construir un modelo que sea capaz de hacer esto. ¿Y cómo lo podemos construir? Pues basándonos en el conocimiento que ya se tiene. Es decir, hay una base de datos de muchos péptidos que fueron caracterizados por tener la propiedad de ser antifúngicos. Entonces, lo que hacemos es construimos ese modelo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay modelos clásicos, modelo, digamos, profundo. En el modelo clásico, lo que tenemos es nuestra base de datos de péptidos, de proteínas cortas, ¿no? Le calculamos unos descriptores. ¿Por qué? Porque estos péptidos pueden ser de diferentes longitudes, y lo que nosotros queremos es más bien una configuración estructurada de los datos donde tengamos siempre la misma longitud para todos los péptidos. De esos necesitamos seleccionar aquellos que den cuenta de la actividad que nos interesa, por ejemplo, antifúngicos, y luego construimos un modelo de aprendizaje para que ese modelo de aprendizaje nos diga si el péptido tiene o no la propiedad que me interesa. Muy bien. Una propuesta de solución no supervisada para seleccionar estos descriptores, porque normalmente cuando uno calcula estos descriptores, calcula en un número que va del orden de los miles, ¿no? Un calculador de descriptor actual puede calcular entre 5.000 y 20.000 descriptores sin ningún problema. El problema es que no sabemos cuáles de esos 20.000 descriptores son los relevantes para explicar una función en particular de la proteína. Entonces necesitamos hacer digamos, un filtrado de esos descriptores. Una forma trivial es, por ejemplo, a cada descriptor calcularle una función de entropía, ¿sí? Qué tan informativo es ese descriptor, fijar un umbral de la entropía, y todos aquellos descriptores que tengan la entropía por encima del umbral sobreviven, y los que no, pues los desechamos, y así logramos disminuir en una primera etapa el número de descriptores. Otro filtro sencillo es calcular las correlaciones de a pares que pueden existir entre los descriptores, ¿sí? Y cuando dos descriptores tienen una correlación que supera cierto umbral, me voy a deshacer de uno de ellos. ¿De cuál me voy a deshacer? Del que es menos informativo, es decir, del que tiene menos entropía. Una vez que yo pase esa etapa lo que me hace es un primer filtrado de los descriptores, pero todavía yo tengo una gran cantidad de descriptores, y lo que puedo hacer es empezar a probar conjuntos de descriptores donde puedo yo tratar de maximizar la relevancia del descriptor, que sería básicamente una función asociada con la entropía, y la información mutua entre pares de descriptores que forman el conjunto que estoy estudiando, ¿no? Y optimizando esta función, lo que voy a tener como resultado es un subconjunto de descriptores ya de tamaño menor. Siguiendo este enfoque, pudimos construir un esquema. De hecho, tenemos una base de datos que se llama StarPep, que hasta mediados del año pasado era la base de datos más grande de péptidos antimicrobianos. Lo construyó Longendri Aguilera. Y tiene una gran cantidad, o sea, tenía todos los péptidos antimicrobianos que habían sido validados experimentalmente y que estaban públicos en alguna base de datos, ¿no?
¿Qué permite hacer eso? Tener todos esos péptidos nos permitió construir, por ejemplo, una red de interacción de los péptidos. Cada puntito en esta red es un péptido y existe un enlace entre dos puntitos y esos péptidos comparten algo en común, ¿no? Entonces, eso nos permite analizar, por ejemplo, conglomerados de péptidos. Por ejemplo, uno dice, oye, ¿esto qué será? ¿Por qué se agrupan así, no? Entonces, lo que uno puede hacer es hacer un zoom ahí y encontrar que, por ejemplo, de ese clúster hay un péptido que es el más central, ¿no? Y cuando vamos a ver de dónde viene ese péptido, pues casualmente viene de la piel de la rana y, y está rodeado de péptidos caracterizados como anticáncer, y revisando la literatura, por ejemplo, encontramos que ese péptido antimicrobiano tiene actividad antitumoral, ¿no? Entonces, esa red le puede servir, por ejemplo, a un especialista para descubrir péptidos que pudiesen tener una actividad interesante, ¿no? También esto nos permitió diseñar uno de los clasificadores de péptidos antimicrobianos más precisos que hay a la fecha. Que tiene esta es una medida de desempeño de un clasificador que se llama el coeficiente de correlación de Matthew, y que por encima, para estos problemas biológicos, por encima de 0,6 es un muy buen resultado, que tiene 0,8, ¿no? Entonces, pues eso es algo que se pudo desarrollar hasta ahora, ¿no? Muy bien. Ahora, por otro lado, estos esquemas de aprendizaje profundo pues, están muy de moda, ¿no? Y una pregunta válida sería, pero un clasificador basado en aprendizaje clásico, ¿no será que da peor resultado que un clasificador basado en aprendizaje profundo? Esta pregunta también la hicimos en el grupo, nada más para tengan una idea de cuál es la diferencia principal entre aprendizaje clásico y profundo. O sea que creo que van a ver eso en su taller. Tenemos los datos crudos y en función de la tarea de aprendizaje en particular, tenemos que hacer una ingeniería de características. Por ejemplo, si yo quiero clasificar péptidos antibacterianos, tengo que hacer una ingeniería de características. Si quiero clasificar péptidos antivirales, tengo que hacer la ingeniería de características para esos péptidos, ¿no? Para convertir eso en un formato, digamos, estructurado. La pregunta es, ¿qué tal si podemos automáticamente aprender esas características, ¿no? Eso es un área que se llama aprendizaje de la representación, y es en el fondo, digamos, la base, lo que hace relevante a estos esquemas de aprendizaje profundo, ¿no? Donde yo no necesito ya hacer una ingeniería de características cada vez que voy a cambiar la tarea de aprendizaje, ¿no? Obtengo, digamos, las características de manera automática. Ese es el objetivo último, la diferencia fuerte realmente entre aprendizaje clásico y profundo, más allá del número de capas que pueda tener la red neuronal. Entonces, respondiendo a esa pregunta, para el caso de péptidos, ¿qué es mejor? Si es mejor aprendizaje clásico o aprendizaje profundo. Les presento más una de las gráficas que presentamos en este artículo, donde tenemos este triángulo dividido en 3 componentes, que son áreas en las cuales se indica que, por ejemplo, el aprendizaje clásico es mejor. La probabilidad de que eso ocurra es 0.949, casi 0.95. La probabilidad de que el aprendizaje profundo sea mejor es 0.046, es bastante baja. Y la probabilidad de que ambos modelos sean iguales es 0.005. Entonces, para la cantidad de datos de péptidos que tenemos a la fecha, todavía el aprendizaje clásico es mejor que el aprendizaje profundo. Muy bien, entonces ahora la parte final de mi plática es cómo aterrizamos esto al mundo real. Tenemos un predictor disponible públicamente para la gente de biología o incluso pues, colegas en computación que lo quieran usar, al cual podemos subir unos péptidos y el predictor nos va a decir si son antimicrobianos o no. ¿Qué hicimos con este predictor? Pues, le pasamos una gran cantidad de péptidos que pensamos podrían ser interesantes. Sintetizamos 5 de ellos y los probamos contra diferentes bacterias. ¿Qué es lo que uno tendría que ver en un caso así? Esto que se ve más o menos como un poquito color crema es bacteria,
¿sí? Es una capa de bacterias, y esto que está transparente quiere decir que en esa zona no está creciendo bacterias, ¿no? Aquí efectivamente es un control positivo, en el cual aquí tenemos un antibiótico comercial, y ese antibiótico comercial no deja crecer ninguna bacteria, ¿no? Entonces, cuando uno diseña un antibiótico, lo que va a querer ver siempre es un halo, que se llama un halo de inhibición, que sea aquí una zona transparente, ¿no? Todos los otros casos que se ven, pues no se ve ese halo, y son los péptidos que diseñamos, ¿no? Entonces, el paso, digamos, de la teoría a la práctica. En la teoría, los predictores dicen que sí matan bacterias, pero probando con al menos 15 bacterias diferentes, pues no se mató ninguna, ¿no? Sin embargo, el péptido 2, se probaron 5 péptidos. El péptido 2 se probaron de una manera diferente. Esto es lo interesante de estos trabajos interdisciplinarios. Una colega aquí del CICES, Elizabeth Ponce, nos dijo, pero ustedes están probando el péptido en un material muy poroso, y la difusión del péptido puede que esté limitada por la porosidad del material. Me dice, ¿por qué no lo prueban en solución? Todo lo que hicimos es, seguimos su recomendación y probamos todos en solución, y de ellos el péptido 2, por ejemplo, probando contra un hongo que es Candida albicans. Lo que tenemos en esta gráfica, en el eje X, tenemos la concentración del péptido. Es una gráfica que está al revés, o sea, más concentrado está hacia el 0 y menos concentrado está alejándose del 0, ¿no? El naranja es el antibiótico, ¿sí? El gris es agua bidestilada, o sea, ahí puede crecer bacterias sin problema, y el azul es el péptido diseñado, ¿no? Entonces vemos que para una concentración de 31.25 y de 15.62, el péptido mata al hongo igual que mata el antibiótico comercial. En un caso de la bacteria, o sea, probamos con Pseudomonas, porque Pseudomonas es una de las bacterias de infección nosocomial más común, o sea, la gente va al hospital, se queda mucho tiempo ahí en terapia intensiva, etcétera, y adquiere esta bacteria que es resistente a antibióticos, ¿no? En este caso vemos que también a cierta concentración, pues esto mata a la bacteria. Entonces, en realidad es 1 de 5, al final de cuentas no está tan mal, ¿no? Hay que seguir, por supuesto, probando si este péptido no es tóxico, si aguanta temperatura, hay muchas cosas que seguir probando con el péptido, ¿no? ¿Qué sigue? Lo que sigue es voltear esta gráfica, ¿sí? En la realidad, ¿qué es lo que uno quiere? En la realidad, uno no quiere un predictor de si un péptido es o no antimicrobiano. En la realidad existe un enfermo infectado con una bacteria, ¿sí? Puede ser un humano, un animal, y lo que uno quiere es saber qué péptido va a matar a esa bacteria. Ese es realmente el problema de la calle, digamos, el problema real. Y pues es hacia ahí donde queremos ir. Estamos viendo cómo incorporar conocimiento que tenemos para poder ser bacteria específico. Me dan la bacteria y yo le digo qué péptido va a matar a esa bacteria, ¿no? Lo que se persigue en esta parte. Muy bien, ya para concluir, pues la clasificación de los péptidos antimicrobianos y los antibacterianos pues está bastante madura, o sea, eso debería ya probarse más seguido, digamos, en laboratorio. Hay mucho por hacer todavía con los antiparasitarios y los antivirales. A la cantidad de péptidos que tenemos a la fecha, los modelos clásicos superan a los profundos, y necesitamos, como decía, predictores de patógeno específico, es decir, para una bacteria en particular. Todo esto es un trabajo interdisciplinario, mucha gente involucrada dentro del departamento mismo, César García, Juani, que ya no está en el departamento, los departamentos Departamento de Innovación Biomédica, Alexei Licea, Merichel Riquelme de Microbiología, Elizabeth desde Biotecnología Marina, y colaboradores de aquí también de la región, tanto en San Diego como aquí en Ensenada. Y finalmente, pues agradecer realmente a la gente que hace este trabajo, que son los estudiantes de maestría y doctorado, ¿no? Pues con eso termino mi plática y quedo atento a preguntas si es que hay algún tiempo para hacerlo. Bueno. Bueno, estas predicciones como de las estructuras de los péptidos también se utilizan para
bueno, lo que entendimos, ¿no? Que esta parte de la llave como bloqueo, como para aislarlos y que sean útiles aplicaciones, la estructura. Creo que sí. Doctor, muchas gracias por su plática. Y mencionó algo que me causó mucha curiosidad, que es la ley inversa de Moore, ¿no? No recuerdo, pero que menciona que justo cada 9 años el precio para encontrar un nuevo medicamento se duplica, ¿no? Así es. Que, bueno, yo lo veo desde una perspectiva social, eso es una problemática, ¿no? Porque dices que nuevos medicamentos ante nuevas enfermedades van a ser mucho más difíciles de acceder, ¿no? Para una comunidad que esté más vulnerable desde ese asunto. Y quería preguntarle a usted, no sé si está informado sobre qué es lo que motiva o qué es lo que causa que los medicamentos sean más económicamente complicados de desarrollar, si es la complejidad y si tal vez este tipo de predicciones que usted trabaja podrían de alguna forma hacer menos complicada esta labor de encontrar un nuevo medicamento y tal vez también ser, bueno, y ese resultado de algo mucho más accesible tal vez. Gracias. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta bastante complicada. O sea, desde el punto de vista que es una ley, ¿sí? Pues la gente lo que dice es ocurre, ¿no? Como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? Yo suelto algo y se cae. Y, o sea, eso desde un momento se pudo entender como ley porque siempre ocurría, no habían excepciones, ¿no? Pero a lo mejor al inicio no se entendía, ¿no? Claramente aquí pues no se sabe la causa porque si no sería pues el primer camino para tratar de revertir esa ley. La industria farmacéutica es la primera interesada en hacer eso. ¿Por qué ocurre? Pues pueden haber un montón de factores. O sea, el mecanismo de diseño de fármaco eh, ha sido prácticamente el mismo desde que se empezó a descubrir los fármacos. Lo que se ha hecho, se ha automatizado muchos procesos, ¿no? En vez de probar uno a uno la molécula en pocitos, ahora hay robots que pueden probar cientos de miles en un día, ¿no? No en cualquier farmacéutica, pero sí en las grandes, ¿no? Entonces, pero el proceso en general ha sido siempre el mismo, ¿no? Tratar de extraer algo, ver cuál es el componente activo, etcétera, ¿no? O modificar uno, etcétera. Entonces, la hipótesis es que usando estos esquemas, digamos, computacionales, se pudiese revertir. La realidad es que es una hipótesis, no sabemos si se va a revertir. ¿Por qué no sabemos? Porque esto ya no es tan reciente. O sea, el primer diseño de algo computacional, aunque no haya sido un péptido, fue un fármaco para el SIDA, ¿no? En los 80s. Y el número de fármacos diseñados computacionalmente no ha crecido de una manera sorprendente, digamos, sigue siendo como que casos aislados, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro de que vaya a revertir esa ley, este enfoque, pero sí puede dar un poco de luz a qué cambiar, ¿no? O qué cosas hacer diferente. El tema de los péptidos, hay una comunidad importante que le cree, o sea, en este punto es un poco una cuestión de casi de fe, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos la intuición de que esta va a ser la forma de resolver muchos problemas, sobre todo el tema de infecciones, ¿no? Pero a lo mejor estamos todos equivocados y finalmente regresamos al punto de inicio. Pero perdón que sea bastante incierta toda mi respuesta, pero es la realidad como la veo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su trabajo, está padre. Y mi pregunta va dirigida a cuando comentó acerca de que el péptido ya funcionó al utilizarlo en solución acuosa, que ya estuviera hidratado. ¿Esto se debía a que se estaba tratando fúngico o puede usarse también para un antibacteriano? Y si también cuando ya vayan a usar como el péptido, al pues aplicarlo en la vida real, si van a
sugerir también estas mismas condiciones o cómo esa dinámica. Ok, muy buena pregunta. O sea, el camino desde descubrir una molécula interesante hasta llegar a un fármaco es muy extenso, muy costoso, complicado y normalmente ya no nos toca a la academia. O sea, la academia es, digamos, hasta entregar una molécula que pase ciertas pruebas, ¿no? Las que mostré son de las primeras y las que si ahí no pasa, pues ni sigas, ¿no? Hay que probar todavía la termostabilidad del péptido. Una vez que eso funciona, lo que hay que hacer es tratarlo en modelo animal. Normalmente lo que se hace es, por ejemplo, pues por aquí los ratones son los que sufren, o sea, se pela, digamos, la parte externa de la piel del ratón, se lo infecta, con este caso con Pseudomonas aeruginosa, y luego, pues, con el péptido, digamos, se distribuye y se ve si tiene el efecto de seguir matando a la bacteria, porque una cosa es que lo mate in vitro, como muestran estos resultados, otra cosa es que lo mate in vivo, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar, por ejemplo, es que el péptido sí funciona muy bien in vitro, pero cuando se le pone en la piel del ratón, interactúa con el sistema inmune del ratón, pero en un esquema no favorable, ¿sí? Lo debilita más, debilita el sistema inmune en esa región y, por ejemplo, ya no mata a la bacteria, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de que mate a la bacteria, sino también que su interacción con el sistema inmune sea sinérgica, ¿no? Y ninguno de estos experimentos está dirigido a probar eso, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué nos sigue? Pues nos sigue probar termostabilidad, probarlo en un modelo in vivo. Por suerte en CICESE tenemos eso, lo podemos hacer aquí. Y si eso funciona, y otra cosa que no les mencioné, porque pues eso le pega mucho a esto, es que 1 gramo de estos péptidos cuesta del orden de, sería $180,000, ¿sí? Contra 1 gramo de un antibiótico que podemos comprar en China es $0.8 por gramo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, hay muchos, a lo que quiero llegar con esto es que hay todavía muchos obstáculos, aparte, aunque funcione el péptido 100%, pues hay que abaratar costos, algo que mencionaba por ahí el compañero también, o sea, que sea accesible a todos. Y donde sí tendrías un nicho es contra aquellas bacterias para las cuales no hay nada que las maten. Ahí pues no va a importar cuánto cueste, ¿no? Hay que hacerlo si es que se tiene el acceso, ¿no? Muchas gracias, doctor Brizuela.